Bueno, y se acabaron finalmente los Juegos Olímpicos, que dieron mucho de qué hablar, mucha desinformación, eh, gracias en parte a la prensa, ¿no? Eh, Muchas cosas positivas que se hicieron a pesar de todo. 4 medallas para Colombia estuvo, me parece que muy bien. Yo recuerdo la época cuando era pequeño y lo único que tenía Colombia en los 90 era la medalla de Jimena Restrepo y la de Helmut Belingro en tiro. Y eso era todo lo que tenía Colombia para mostrar, y pues hoy en día ya pues tenemos bastantes medallas en muchas cosas, ¿no? Obviamente que mmm, hay una gran diferencia respecto a otros países como Estados Unidos, como China y como Australia, que es donde yo me encuentro. Entonces yo creo que la gente en Colombia se preguntará qué tiene que hacer un país como Colombia para ganar las medallas que ganó Australia. Y me parece que puedo dar un punto de vista desde ese lado porque pues conozco mi país obviamente y llevo viviendo más o menos 10 años en Australia. Y también he estado involucrado a los temas de deporte en mi vida. No soy un tipo sedentario y por lo contrario, en algún momento de mi vida traté de ser deportista en Colombia y fue muy complicado por la falta de recursos económicos, básicamente. Eh, pues un deporte, por ejemplo, como el ciclismo, que es el que yo practico, es muy complicado si uno no tiene los recursos económicos. En su momento a mí me robaron la bicicleta y pues no pude seguir con el tema, ¿no? Pero bueno, yo diría que una de las principales diferencias que tiene, por ejemplo, Australia con Colombia es definitivamente la importancia que le dan a los temas de bienestar y deporte acá. Mm, Cómo le inculcan el deporte, por ejemplo, a los muchachos, a los niños desde muy pequeños, y cómo se toma tan en serio. En Colombia los niños básicamente se introducen al mundo del deporte por pasatiempo, por obviamente por gusto. Pues qué niño no juega fútbol en Colombia. Pues el fútbol en Colombia a uno se lo meten por todo lado, por los ojos, y prácticamente es como otra religión en Colombia. Entonces, pues qué niño en Colombia no juega fútbol. Pues todo el mundo juega fútbol. Eh, bueno, aquí se hace desde muy pequeños y a una manera o de una forma muy, muy profesional, diría yo. Hace poco me enteré mediante un discurso, pues el discurso que le dio el presidente a la delegación colombiana, el discurso de despedida, y en el que decía que bueno, que les deseaba mucha suerte en Francia, en París, y que si podían traer medallas al país, bien, y si no, pues también. Él reconoce las dificultades que tienen los deportistas en Colombia y es consciente que no hay suficiente presupuesto para eso. Eh, y es consciente también de el estado en el que se encuentra. Es que preparar un deportista olímpico no es un tema que sea de un año o de dos. Eso es media vida prácticamente uno metido en eso, una persona metida en eso. Y por eso hay, digámoslo así, ciclos olímpicos. Tan pronto se acaban los Juegos Olímpicos, empieza el ciclo olímpico del otro. Porque a veces inclusive 4 años no son suficientes para preparar una competencia que puede durar 10 segundos, como lo son los 100 metros planos. Entonces eso no es algo fortuito, que el que gane una medalla ya es porque estuvo de buenas o porque... No, eso es un tema de mucha preparación. Y acá en Australia definitivamente están las herramientas, está la inversión, están los escenarios y está la cultura. En Colombia todo es muy fortuito y definitivamente los deportistas que salen adelante son porque son demasiado talentosos, eh, y de pronto han tenido, digamos, suerte, en parte porque la suerte también influye muchas veces,
Uno puede salir a veces a montar en bicicleta y, y, y bien, no pasa nada, pero hay otros días en los que uno se puede pinchar, se puede caer, pasan muchas cosas que uno a veces se pregunta, pero ¿por qué? Estoy acá con mis amigos los patos. Hay un charquito acá porque ha estado lloviendo y ahí están los patos disfrutando, disfrutando del agua. Eh, entonces, en el discurso del presidente, él decía, bueno, las medallas son importantes, pero bueno, importante que también que se lo gocen. Y, y mi mensaje con el que me quiero quedar es que el deporte también tiene que ser un derecho, que la gente lo pueda practicar y pueda tener las facilidades para hacerlo. ¿Cómo es posible que en Colombia desde hace algún tiempo no se den clases de educación física en los colegios, empezando por ahí? O por lo menos en los distritales, no sé, en los privados, pues los privados dan clases de francés y hasta de mandarín, yo creo, pero en un colegio público no, no se da educación física. Y eso es súper tenaz, porque entonces, ¿cómo pretenden formar deportistas y cómo pretenden que haya pues deportistas en los olímpicos que quieran traer medallas si muy posiblemente cuando pequeños algunos no tuvieron ni siquiera educación física en el colegio? Entonces por ahí es por donde se descubren los talentos, por ahí es por donde se empieza la formación de los muchachos, por ahí se empieza a ver si tienen capacidades, cosas básicas de correr, ver qué flexibilidad tienen, de muchos componentes que implican la práctica del deporte. Entonces, cuando uno compara esa situación en Colombia, de saber que allá en los colegios ya no se dictan clases de historia, clases de pronto ni de artes. Yo me acuerdo que me daban clases de artes en bachillerato, como en séptimo, sexto, séptimo. Yo creo que eso ya ni siquiera lo dan. Si no hay educación física, no hay historia, pues yo creo que mucho menos va a haber clases de artes. Entonces, cuando yo comparo ese escenario aquí con Australia, pues es muy triste, porque pues obviamente que acá los pelados crecen con todo como muy a la mano. Y acá el que quiera practicar un deporte simplemente tiene que tener la voluntad, porque hay todas las facilidades. En este momento me encuentro en un parque inmenso. Esto es como el Simón Bolívar, al lado del río. Y acá tienen, por ejemplo, aquí al lado, como a 100 metros, hay un club de remo. Entonces el que quiera venir a practicar remo ahí en el río lo puede hacer. Y no tiene ni siquiera que comprar un bote de esos, una canoa en la que la gente lo practica. Si no tienen, digamos, para los $2,000, $3,000 que vale una canoa de esas, aquí se la alquilan. Solo se tiene que suscribir al club. Se pagan como $100 al año. Eso en parte es subsidiado por el gobierno, porque $100 es muy barato para una anualidad en un club de remo. Y ellos le dan a uno una tarjeta para que a la hora que uno quiera venir ahí a practicar, uno entra. Ellos le dan a uno toda la confianza, igual eso debe tener cámaras ahí. Tienen cualquier cantidad de botes. Uno entra con su tarjeta, saca su bote, su remo, se pone su chaleco y ya, se lanza uno al río ahí a remar y a hacer deporte. Eso es muy bacano, eso es muy chévere. En Colombia, ¿dónde se va a remar uno? Pues, si acaso por ahí en el Parque Simón Bolívar, es lo único que yo he visto en Bogotá. Y eso deben ser clubes organizados y de plata, porque eso en Colombia eso no es un deporte que cualquiera de un barrio popular lo pueda practicar. Así como uno no va a ver, digamos, en la delegación, o muy rara vez en un país en vía de desarrollo, uno va a ver un deportista no sé, ese tipo de deportes que requieran alta inversión económica. Pero aquí hasta ese tipo de deportes los hay y es muy sencillo practicarlos. Campos de golf hay bastantes públicos. En Colombia el golf es un tema de ricos, de empresarios.
y de gomelos. Es así, o sea, es que uno nunca verá a alguien del barrio o de la localidad de Suba, o de Engativá, o de Bosa, o de Ciudad Bolívar. No es por ser clasista, pero pues uno nunca los verá en el club del country jugando golf. Y tampoco en un campo público, que pensando que no hay, ni siquiera hay. Si acaso el único campo que yo conozco queda por allá en Briseño, y eso. Entonces, aquí por ejemplo se juega golf, que me parece súper aburridísimo, pero lo hay. Están las facilidades, están las canchas, o los campos, como se llama eso. Y se consiguen las herramientas para practicarlo, y está la posibilidad. En Colombia no lo hay. Ese tipo de cosas no las hay. A pesar que yo vi una golfista ahí en los Olímpicos, una colombiana, pero pues eso es un caso fortuito en Colombia, ¿no? Y yo no creo que ya haya salido de los barrios populares de Colombia, no creo. Pero bueno, eso es algo muy común acá. El ciclismo, que es mi deporte, del cual yo puedo hablar, lo mismo. Pues yo cuando practicaba ciclismo en Colombia, que quería ser profesional, pues a mí me tocó empezar con una bicicleta cross. Inclusive tenía las corazas tan gastadas que alguna vez, la primera caída que tuve, los primeros puntos que me cogieron fue precisamente porque se explotó la manguera, porque se gastó ya tanto la coraza que quedó expuesta a la manguera y se explotó. Y yo me caí al suelo. Y en eso empecé, en una bicicleta cross. Y después mi papá me prestó la de él. Y mi primer uniforme lo compré con una rifa que hice. Los primeros guantes que tuve me los hizo mi mamá con lana. Los de mi papá también, porque no había ni para guantes. Y cuando yo me quería comprar algo para la bicicleta, a mí me tocaba ahorrar de las 11 para comprarme unos guantes, para comprarme unas gafas, cosas así. Aquí la gente tiene y bueno, todas esas dificultades son las que uno pasa. En Colombia, aquí la gente consigue ese tipo de cosas mucho más fáciles. Cuando yo llegué, compré mi primera bicicleta, pues yo estaba aterrado lo barato que podía conseguir una bicicleta acá, muy buena, pues de segunda, pero acá la gente cambia de carro, cambia de bicicleta, lo que quiera que tenga, o cualquiera que sea su hobby. Es muy común que la gente esté renovando y cambiando porque tienen la plata. Y la primera bicicleta que me compré fue muy buena, más o menos $2.300, una bicicleta tope de gama en su momento, full carbono con grupo Shimano Ultegra, bueno, muy buena. Que pues yo hubiera tenido esa bicicleta en Colombia en los tiempos en los que quería ser profesional, yo no me imagino cómo me hubiera ido súper bien, muy probablemente, porque el deporte no es un tema tampoco muy equitativo que digamos. Puede que haya alguien con menos capacidades que uno, pero si esa persona tiene de pronto mucho mejor bicicleta, pues uno a ella empieza a dar muchas ventajas. Y así era el caso. Y bueno, así con muchas cosas, ¿no? Entonces, los colegios acá son muy bonitos, son grandes, tienen amplias canchas de fútbol, de baloncesto, de tenis, de muchas cosas. Entonces los niños simplemente tienen que mirar a ver qué les gusta más, qué les llama la atención, en qué tienen más capacidades, y se concentran en su deporte y pueden practicarlo de una manera inclusive muy profesional. En Colombia, mi primaria, pues digámoslo así, y eso que yo soy de Bogotá, ahora comparemos con alguien que viva de pronto en el campo o en la ruralidad, donde a veces ni colegios hay, les toca improvisar, pues mucho peor. La primaria yo la estudié en un colegio muy pequeño, que era prácticamente una casa como de 2 pisos adaptada ahí, y era un colegio privado, que eso era como lo único que había ahí en el barrio. Y el bachillerato también lo estudié en otro. Yo me acuerdo cuando llegué
inclusive la cancha de fútbol estaba sin pavimentar, era llena de piedras, eso era feo, entonces no había ni siquiera donde jugar un partido de banquitas. Y así con muchas cosas. Después, el final de mi bachillerato lo hice en un colegio campestre muy bonito, pero era un colegio distrital también, y era en parte campestre porque estaba pegado a un colegio que si era de ricos, un colegio, los Reyes Católicos, como por la 127 con novena en Bogotá. Y pues no era sino comparar el uno con el otro, ¿no? Eso era del cielo a la tierra. Pero precisamente, o sea, no hay ese acceso a las cosas. En Bogotá, por más que uno tenga sueños y por más que uno quiera hacer las cosas, es muy complicado. Países como estos no. Simplemente uno se lo tiene que proponer y puede uno conseguir los medios de una o de otra forma. Entonces, ya partiendo de esa premisa, pues ¿cómo se le va a pedir a un deportista colombiano que traiga medallas cuando de pronto en su niñez no pasó ni siquiera por una clase de educación física? Obviamente que para llegar a unos olímpicos ya tuvo que haber pasado por todo un ciclo, lo tuvieron que haber descubierto, tuvo que haber pasado por algún club de algo, por entrenadores y por muchas cosas, pero a través de su carrera le ha tocado pasar por muchos obstáculos que ha tenido que superar, mientras que aquí en Australia pues también hay dificultades, pero un deportista no tiene por qué pasar por todas esas penurias. Entonces, ya empezando por ahí, pues muy difícil. Ojalá que en Colombia vuelvan a dar esas clases de historia, por lo menos para que aprenda la gente en qué gobierno fue que le quitaron la educación física a los niños, y no anden pensando que es que fue un tema de este gobierno, ¿no? Que todo es culpa de este gobierno y que antes se vivía rodeado de ángeles y en un país de muchas oportunidades que Colombia nunca lo ha sido. Entonces, si el presidente tiene, digamos, esa voluntad, al menos por ese lado, de que vuelvan las clases de educación física, de que vuelvan las clases de historia, de promover las artes, de construir más colegios, de ampliar la universidad pública, pues toca tener paciencia, porque son cosas que no se consiguen de la noche a la mañana, pero por lo menos haya esa voluntad. Se sabe las grandes deudas que tiene el país, se sabe la gran cantidad de dineros que va a pago de deudas, que bueno, si no hubiera sido de pronto por la negligencia de gobiernos anteriores, pues de pronto esas serían platas que estarían destinadas al deporte, pero pues esa es lamentablemente la realidad en Colombia. Entonces, he visto los medios de desinformación tradicionales sacando como notas, como reportajes, que es que si no se hace una inversión seria en el deporte, no van a volver a ver medallas en Colombia, que por favor, que pongámonos serios con el deporte, que inviertan, que no sé qué. Pero es que en Colombia, ¿cuándo se le ha invertido al deporte? Todo lo contrario, se le han ido quitando lo básico a la gente, que llega a un punto en que no hay ni siquiera eso en los colegios, algo tan básico como la educación física. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería hacer, comparación de por qué un país como Australia es tan bueno en deporte. No quiere decir que Colombia sea malo, puede que los deportistas colombianos tengan inclusive más capacidades, pero ciertamente tienen con qué practicar todos sus deportes, no se tienen que preocupar, de pronto no tienen que trabajar, simplemente se dedican al deporte que hagan y ya. En Colombia no se puede hacer eso. Entonces, antes de juzgar, antes de cogerla contra el gobierno, de seguir desinformándose mediante noticias de los medios tradicionales, pues hay que analizar. Yo tengo la ventaja de haber vivido en varios países y pues puedo dar mi punto de vista objetivo con base en lo que he vivido y en lo que he visto.
especialmente en el deporte, que no soy ajeno al deporte, toda la vida he hecho deporte y traté de estar en eso y no, precisamente no pude seguir adelante por la falta de oportunidades en Colombia, por la falta de plata, por la falta de inversión en ese tipo de cosas. Pero bueno, la vida siempre a uno le tiene otras alternativas. Y bueno, ese era mi análisis de los Juegos Olímpicos. Para finalizar, los siguientes Olímpicos van a ser en Los Ángeles, lo cual es muy desconcertante con la imagen que quedó la gente en la clausura de estos Olímpicos. Fue con la de Tom Cruise, de Hollywood y toda la parafernalia que siempre anda detrás de Estados Unidos. Los Ángeles es una ciudad en la que yo también he tenido la oportunidad de vivir y está sumida en el fentanilo y en las drogas. Hay gente muy bonita, hay cosas muy bonitas obviamente en Los Ángeles, pero tienen una pandemia de verdad que es algo que es inocultable de drogas. El problema de drogas en Estados Unidos es bastante serio y es un problema que no quiere acabar el gobierno, no le conviene. Que si lo acabaran sería miles de millones que dejarían de circular en esa economía raquítica que tiene Estados Unidos. Entonces prefieren tener a su población sometida ahí o al menos a la población pobre, sometida a las drogas, especialmente al fentanilo. Eso no se ve ni siquiera en Bogotá en ninguna parte. Eso no se ve cuando existía el Bronx ni cuando existía el Cartucho. Hay barrios como Skid Row en Los Ángeles que son 10 veces de lo que era la calle del Cartucho en Bogotá, para los que son de Bogotá y saben qué es eso. Gente que solo vive para consumir y el día que no consuman de pronto se prefieren suicidarse. Entonces, esa es la realidad gringa. Entonces yo me pregunto qué van a hacer en 4 años con toda esa gente. ¿La van a meter a la cárcel? ¿La van a desaparecer? ¿Qué van a hacer con todos esos habitantes de calle? Porque son más de 23.000 que hay solo en la ciudad de Los Ángeles. Eso sin contar las demás ciudades que también están llenas de drogadictos en Estados Unidos. Estados Unidos no es ningún faro moral, no es ningún ejemplo a seguir en el mundo. Pero la gente pues, solo ve lo que quiere ver y lo que los medios y Hollywood y las películas les muestran, ¿no? Pero hasta que uno no está allá metido y ve cómo son la realidad de las cosas, es que uno no se da cuenta. Eso simplemente es para analizarlo. ¿Qué será de Los Ángeles en 4 años? ¿Qué van a hacer con toda esa gente? ¿Van a desaparecer todos los habitantes de calle? Bueno, el tiempo lo dirá. Falta ver qué va a pasar con eso.